Hola, hola a todos, soy David y bueno, después de estas vacaciones de Semana Santa, un poco extrañas porque hemos estado todos en casa sin poder salir y bueno, espero que estéis bien. Supongo que estaréis todos bien en casa, yo también estoy aquí en casa y estoy bien. Bueno, decir que lo retomamos por donde lo habíamos dejado, en este caso es la página 93 del libro. Para el que no lo tenga delante puede pausar el vídeo, puede pausar el vídeo e ir a por el libro y traerlo y abrirlo por la página 93. El que no tenga el libro, como siempre, no pasa nada porque está la fotografía ahí en el mensaje de Classroom. Y nada, decir que vamos a seguir por donde lo dejamos. Anteriormente, en la sesión anterior, estuvimos dando las fuentes de energía renovables y en este caso vamos a tratar las no renovables. ¿Vale? Esta sesión corresponde al día 21 de abril, martes, y vamos a tratar, como digo, las fuentes de energía no renovables. Vale, si en la anterior sesión estuvimos dando las fuentes de energía renovables, como eran el sol, el viento, el agua y la biomasa, ahora vamos a tratar las no renovables. Decir que voy a leer lo que pone en el libro, ¿vale? Porque es una información muy cortita y a mí me parece una información muy interesante. Entonces voy a leer rápidamente lo que pone en el libro y después ampliaré toda esta información en la presentación esta que estáis viendo, en el vídeo que estáis viendo, ¿vale? Os enseñaré alguna foto de cómo son este tipo de energías y sus características y creo que ampliar esta información nos vendrá bien. Vale, voy a leer rápidamente lo que pone en el libro y después ya pasamos a las, a la explicación de ampliación. Dice, las fuentes de energía no renovables. Las fuentes de energía no renovables son recursos naturales que pueden llegar a agotarse, ya que su consumo es más rápido que su capacidad de generarse. Las fuentes de energía no renovables son los combustibles fósiles como el carbón, el gas o el petróleo y algunas sustancias radiactivas como el uranio. Abajo ya, después de las fotos, dice, combustibles fósiles. Se usan en los vehículos y para la calefacción. Además, en las centrales térmicas, su energía química se transforma en energía térmica y esta en energía eléctrica. Ya aparte, en el otro dibujo dice uranio. En las centrales nucleares, la energía del uranio, llamada energía nuclear, se transforma en energía térmica y esta, a su vez, se convierte en energía eléctrica. Vale, esta información está bien, pero como veis es breve. Por lo tanto, vamos a hacer un poco de ampliación sobre esta información, porque ya digo, como he dicho antes, creo que es importante. Vale, existen dos tipos de energía no renovables, las convencionales y las no convencionales. Dentro de las convencionales, digamos que englobarían las fuentes fósiles, a ver, ¿dónde está aquí? Las fuentes fósiles, ¿vale? Como son el petróleo, el gas natural y el carbón, que son las que más se han utilizado a lo largo del tiempo y son las más comunes también en España. Dice, este tipo de fuentes cuentan con una distribución regular por todo el planeta, lo que acabo de decir, ¿no? Que son las más utilizadas tanto en España como en el resto del mundo. Y producen mucha cantidad de energía. Sin olvidar también que han sido las que nos han ayudado, las que han ayudado a las industrias a funcionar desde que se inventó la máquina de vapor en el 1770 aproximadamente. Es decir, hace muchísimo tiempo ya que se está trabajando con estas tres fuentes de energía, el petróleo, el gas natural y el carbón, y son fuentes de energía no renovables. Aunque hace mucho tiempo ya de que se están utilizando, la tendencia es a dejar de utilizarlas poco a poco porque contaminan mucho, eso lo tenemos claro. También por todos es sabido los problemas medioambientales, lo que acabo de decir, que causa este tipo de fuentes de energía, como por ejemplo el efecto invernadero, la subida de temperaturas y otras cosas que sí que son realmente que se sabe que están sucediendo. Por eso se trabaja cada día en pasar a las renovables. Un ejemplo muy gráfico de lo que contamina, por ejemplo, el petróleo en las ciudades es estas dos fotos que han surgido estos días. Esto es Madrid antes del confinamiento este por el coronavirus. Fijaos en el cielo esa mancha que parece una nube gris, que en realidad no es una nube, que es contaminación debido a los gases que emite el combustible de los coches, que es petróleo en sí, porque el combustible es petróleo. Y fijaos cómo está ahora. No hay, no ha desaparecido porque la gente no utiliza los coches,
y los coches no contaminan a la atmósfera. Fijaos la diferencia, es notable, ¿no? Y todo ese gas, todo ese humo que veis ahí en la foto de la izquierda, es- lo podemos respirar porque no solo pasa en Madrid, en Madrid pasa y se ve muy claro porque es una ciudad muy grande y hay muchos coches y muchos vehículos, pero también pasa en Valencia y pasa en muchos sitios. Vale. Bueno, estamos hablando del carbón, del petróleo y del gas y comentar que el carbón ha sido, al principio fue lo que más se utilizaba porque, por ejemplo, las máquinas de vapor necesitaban el carbón para funcionar, pero hoy en día el carbón no se utiliza, no se suele utilizar tanto ya. Es la cuarta, creo que es la cuarta fuente de energía más utilizada en España, pero por ejemplo el petróleo y el gas natural se utilizan mucho más, me refiero. Hoy en día, pues en casa, por ejemplo, el carbón lo podemos utilizar para hacer barbacoas, que se compran saquitos de carbón y poco más, ¿no? O para calentarnos. Después, vale, en cuanto al petróleo, sí que algo más que decir, es la principal fuente de energía en España. Os enseño esto o sea, os pongo esta foto para enseñaros cómo se extrae lo que es el petróleo. Se necesitan agujerear, o ya sea en el agua, ya sea en tierra, se necesita agujerear y hacer unos agujeros muy profundos para llegar al petróleo que está ahí condensado en una capa de la tierra, en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza terrestre. Es una fuente de energía no renovable, por supuesto, y se utiliza y es muy usado como materia prima para la generación de derivados como los plásticos. Ahora os comentaré eso. Y bueno, y decir que en España es la más usada con diferencia. Esto es petróleo crudo, es decir, esto es petróleo extraído tal cual. Fijaos, esto la verdad que contamina y además mancha y además es muy malo para el ser humano. Y todos los plásticos, o sea, todos los plásticos, todos los usos que tiene el petróleo, fijaos cuántos hay, porque dice, además de combustible para los coches, se puede fabricar un montón de productos de todo tipo. Pues, por ejemplo, pieles artificiales, tintes, cementos, películas, fibras sintéticas, pinturas, textiles, prótesis dentales, alcohol, disolvente industrial, bueno, un montón de cosas, como podéis ver aquí en las fotos, que se utiliza para hacer petróleo. Y por lo tanto, todas estas cosas que no son reciclables la mayoría, porque son plásticos y esto se quema, etcétera, etcétera, no es conveniente utilizarlo mucho. Vale, en cuanto al gas, el gas pasa lo mismo. Para extraer el gas necesitamos un procedimiento muy parecido al del petróleo. Fijaos, que también está en la parte condensado debajo de la tierra y que hay que extraerlo de una forma muy parecida al petróleo. Y es la segunda fuente de energía más consumida en España. Y bueno, esta fuente de energía debe ser procesada, no se puede utilizar tal cual como el petróleo, tampoco se puede utilizar. Para el uso doméstico, tiene que ser procesada para el uso doméstico o comercial y tiene infinidad de aplicaciones como son la generación de energía eléctrica, en la industria, etcétera, etcétera. Vale, estos tres tipos son los convencionales, digamos, los combustibles fósiles, y ahora pasaríamos a la energía nuclear. Que la energía nuclear es aquella que se genera mediante el proceso en el que se desintegran los átomos que suelen ser uranio. Esta energía calorífica hace hervir el agua que se encuentra en los reactores nucleares y se transforma en energía eléctrica mediante turbinas. El uranio es un mineral que se encuentra en la naturaleza en cantidades limitadas, por eso es no renovable. Vale. Aquí os pongo una foto de una central nuclear que está relativamente cerca de nosotros, en Cofrentes, que no se ha contestado exactamente, pero no está muy lejos, y en la que se ve, pues eso, es una central nuclear. En España es la tercera fuente de energía más usada, más consumida, y no solo se utiliza para generar electricidad para los hogares, también pues tiene un montón de funciones. Pues por ejemplo, en la medicina se pueden hacer pruebas médicas con ellas, como las resonancias magnéticas, etcétera. También para uso militar, la energía nuclear se utiliza para uso militar. En la industria, por supuesto, hay un montón de aplicaciones en la industria y también en el espacio, ¿vale? En el tema este de la exploración del espacio también se utiliza mucho la energía nuclear. Vale, después de esta ampliación breve,
también, podría hablar mucho más sobre las energías, pero tampoco es cuestión de estar mucho rato hablando, porque no os entraréis mucho. Vamos a hacer la tarea. La tarea la voy a escribir, no la voy a poner aquí, aquí solo la explico, os la pongo después en el mensaje y la leéis y la hacéis. La hacéis en una libreta y me la mandéis por una fotografía como siempre. Vale, vamos a hacer un pequeño trabajo de investigación. ¿Vale? Hay que contestar a las preguntas que hay fuera en el mensaje. Vale, y aunque estas preguntas estén en el mensaje, nada, comentarlas un poco por encima. Decir que tendréis que recurrir al papá o a la mamá o a la familia, quien sea, para que os ayude un poco, porque van a ser unas preguntas que no las pone directamente en el libro, sino tenéis que averiguarlo. Pues la primera, por ejemplo, que es de ¿cuántos tipos de fuentes de energía usas en casa? Y también, si tienes casa en el campo, en la montaña o lo que sea, también le podéis preguntar sobre esa, porque habitualmente en las casas de la montaña, del monte, es más habitual tener otros tipos de fuentes de energía que en casa. Por ejemplo, yo en la mía tengo luz solar, ¿vale? Para toda la casa. Entonces no es una fuente, uso una fuente renovable y en mi casa uso una fuente no renovable, como es la energía nuclear, porque es energía eléctrica. Vale, dice la siguiente, ¿usas carbón o usas gas natural? O sea, ¿usas carbón o gas natural en casa? ¿Lo usáis para algo? Hay familias que sí que utilizan el gas natural para la calefacción, para la cocina, etcétera, y el carbón se puede utilizar, por ejemplo, como he dicho antes, lo podéis tener para barbacoas o para calentar la chimenea o cualquier cosa de estas. Pues saberlo, ¿vale? Averiguar vosotros también si lo tenéis. Y si le preguntáis a vuestra familia por qué usáis gas natural y no electricidad, por ejemplo. Vale, dice, dime tres usos del petróleo, ¿vale? En tu día a día. ¿Para qué usamos el petróleo? Según lo que hemos dicho antes. Pues el petróleo es muy habitual usarlo para algunas cosas, pero tampoco lo voy a comentar. Hemos visto antes algunos usos del petróleo, pero hay uno muy habitual que es para el tema de los vehículos, pero también lo podemos utilizar en casa. Un derivado del petróleo es el plástico, entonces usas petróleo para muchas cosas, ¿vale? Pues decidme tres que para lo que lo utilicéis. Vale, ¿cómo influye la energía nuclear en tu casa? Eh, Antes he citado eh, varias formas de utilizar la energía nuclear, pero en casa se utiliza básicamente para una cosa y solamente para una cosa. ¿Para qué? Y lo ponéis. Vale, ¿por qué crees que debemos pasar a usar más energía renovable? Tal. Pues eso explicarlo. Las siguientes dos preguntas son explicarlas y según vuestra opinión, ¿vale? Y nada, hasta aquí estaría el vídeo. Decir que la tarea lo he puesto en el mensaje, pero que no hace falta escribir las preguntas, solo las respuestas si queréis. Y eso sería toda la tarea que os mando. Fijaros en la fecha de entrega, por favor, porque es que no puedo aceptar tareas entregadas fuera de plazo. Es, es la norma, entonces si me la enviáis fuera de plazo, la recibo, pero no os puedo poner la misma nota, ¿entendéis? Entonces es muy importante tanto la presentación, ya siempre lo digo, como los plazos de entrega, ¿vale? Y nada, cualquier cosa me podéis consultar por email o como queráis. Y nada, nos vamos hablando por Classroom. Y nada, hasta aquí. Un saludo, chao.